nos hace nuevas criaturas. Por eso la gente dice, y ese gran vago, esa gran... ¿Cómo que se salvó? Porque Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas poderosas. De lo vil y menospreciado, Él hace cosas grandes. Por eso le voy a decir algo: entre más te critiquen, más Dios levanta tu cabeza. Son los que te critican, provocan a Dios para que Dios levante tu cabeza. Eso es algo tremendo, porque así es Dios. ¿Qué hace usted cuando usted mira que a su hijo le están haciendo bullying o algo? Usted viene, lo apapacha más, lo defiende. ¿Qué no hace con su hijo para que se levante y tenga su autoestima? Entonces, ¿qué no hará Dios con nosotros? ¿Qué no hará el Señor? Este sacerdocio de Aarón era el don de Dios a un pueblo que por naturaleza propia estaba lejos de Él. Nuestra naturaleza humana no es la mejor para acercarnos a Dios, porque nuestra naturaleza humana es egoísta, envidiosa, peleonera, bochinchera, chismosa, murmuradora. La naturaleza humana es horrible. Sin Dios es horrible, es la verdad. Pero con Dios cambia todo. Porque el que era envidioso ya no es más, el que era chismoso ya no es más, y si sigue siendo se muerde la lengua para que ya no sea. Viene a ver un cambio tremendo en Dios. No todos estábamos cortados con la misma tijera, como dicen por ahí un dicho, no. Algunos tenían una cosa y otros tenían ¿qué? Otra. Pero todos éramos ¿qué? Imperfectos. Nuestra naturaleza no puede servir a Dios por sí misma, porque no le gusta buscar. ¿Por qué? Por causa de Adán entró el pecado. Hubo un desconecte entre Dios y el hombre. Pero en Cristo Jesús, Cristo es el que nos vuelve a conectar. Por eso es de que para poder buscar a Dios se necesita todos los días buscar a Cristo, para tener la chispa, la llama encendida dentro de uno, para poder levantar mano santa, sin ira, sin contienda, para poder alabar al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fuerza, para que lo cojo se vuelva al camino. Miramos a un Pedro. Pasó con el Señor tanto tiempo. ¿Y qué le dijo el Señor? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. No. Y ya estando en el momento, lo negó 3 veces. Pero el Señor le dijo, te voy a restaurar. Y dice que con la sombra de Pedro los enfermos ¿qué? Eran sanados. Cosas gloriosas vio Pedro. Cuando usted mira la palabra del Señor, siempre la gente cometía ¿qué? Errores terribles. David dice la Biblia que era un hombre conforme ¿qué? ¿Conforme qué? El corazón de Dios. Y el hombre cometió adulterio y mató al marido de la mujer. ¿Y Dios qué? Lo levantó y lo perdonó. ¿Sí o no? Miramos muchos en la Biblia que cometieron ¿qué? Errores terribles. ¿Y usted cree que Dios no sabía que los iban a cometer? Sí. Pero aún así, Dios los escogió. Aún así. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores? Y aún así ¿qué? Dios nos escogió y nos sigue amando. ¿Sí o no?
Por eso cuando estudiamos el sacerdocio de Cristo nos damos cuenta que no es por lo que hagamos. Lo que hacemos es fruto de lo que tenemos adentro, de quién está dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso es de que todos nosotros debemos de estar ¿qué? Pilas en el espíritu. Debemos de estar bien conectaditos para que el enemigo no venga y haga de las suyas, sino que podamos nosotros ¿qué? En oración derrotar todo eso. Si usted piensa, ay, está bien lejos, no. Anda como león rugiente buscando a quien devora. Y debemos de estar ¿qué? Prendidos en el espíritu. Seguimos. Números 16, del 1 al 5. Core, que era hijo de Izar, nieto de Coax y bisnieto de Levi, y los rubenitas Tatán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y les respondió a Core y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será el quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Amén. Gloria a Dios. Si usted pensaba que porque Dios le habló a Aarón y los escogió y a Moisés, ¿no tenían guerra? Tenían guerra. Dice la Biblia que Coré se levantó, dice, y un descendiente de Kielat llamado Coré, hijo de Isar, y 3 más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abirán, y los hijos de Eliab, On, hijo de Pelet, se levantaron contra ¿quién? Moisés. A ellos se les unieron otros ¿qué? 250 israelitas. ¿Cuántos han visto que de repente con los niños uno se pone rebelde y como que contagia a otros? ¿Sí o no? Coré se había puesto rebelde y contagió a otros. Porque aunque usted no crea, la rebeldía se contagia. La rebeldía es como cuando usted tiene una manzana podrida o tomate podrido. ¿Pudre qué? Los demás. Dice que se rebelaron contra Moisés y se le unieron otros 250 israelitas. Y no eran cualquiera que se le unió, dice que eran hombres de ¿qué? De autoridad en el pueblo, porque cuando el diablo va a hacer algo, busca gente que pueda influenciar para poder descarriar a otra gente, porque lo que el diablo no quiere es irse solo al infierno. Buscó gente con influencia. Fíjese cuando la autoridad se usa para lo malo, porque cuando la gente tiene influencia, tiene autoridad. Dice que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. El diablo buscó gente que tuvieran peso,
para poder manipular psicológicamente a otros. Dice, todos ellos se reunieron y se enfrentaron contra Moisés y Aarón. ¿Era quién? ¿Moisés y qué? Aarón. ¿Eran qué? Dos. ¿Y cuántos eran ellos? 250 más los otros, ¿verdad? Más Coré y los otros, ¿verdad? ¿Usted cree que no los querían intimidar? Los querían intimidar. Porque cuando el enemigo levanta una guerra, no la levanta chiquita, la levanta grande. Y con cosas que se crean para que la gente se quede como confundida. Pero fíjese, a mí me impacta la sabiduría de Moisés. Miren lo que dice. Al oír esto, Moisés, número 1, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. No está humillándose a ellos, está humillando ¿a quién? A Dios. Porque cuando uno tiene guerras fuertes, lo primero que hay que hacer es ¿qué? Humillarse a Dios. Que Él sabe cómo entrarle a las guerras que tú no puedes. Y dijo a Coré y a los que le seguían, mañana por la mañana, fíjese, él se inclina y no se inclinó y no le responde como amenazándolo, sino que ¿qué? Se humilló y se inclinó. Y dijo, mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado, y puede presentarle las ofrendas. Solo podrás presentarle ofrendas a aquel quien Él escoja. Porque Coré había dicho, todos ellos se reunieron, se enfrentaron contra Moisés y Aarón y le dijeron que basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Y qué te dijo Dios? ¿Sí o no? De todo árbol puedes comer, pero sabe Dios que si comes de ese fruto, ¿qué? Si te van a abrir los ojos. ¿Quién estaba hablando ahí? El diablo, ¿sí o no? Que le dijo, basta ya de privilegios, todo el pueblo ha sido consagrado a Dios. Lo primero que estaba haciendo era querer revelar a los otros que no sabían qué, revelado todavía. El Señor está con nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? ¿Y quién dice la Biblia que llamó a Moisés en el desierto? Dios. ¿Y quién dice en los versículos que estábamos leyendo que puso a Aarón y a sus hijos? Dios. El enemigo estaba ¿qué? Queriendo tumbar lo que Dios había ¿qué? Delegado y levantado, porque eso es lo que el enemigo siempre trata. El enemigo tiene problemas con lo que es de Dios. Todo lo que está en orden de Dios, el enemigo siempre va a tratar de atacar por cualquier forma para querer desestabilizar y tumbar lo que Dios está haciendo. Porque al enemigo no le conviene que se levante gente de Dios, porque cuando se levanta gente de Dios, las almas son libres, los enfermos son sanados, los que están oprimidos son liberados, pasan cosas extraordinarias. Miramos aquí que Moisés no dijo, pues vente, vámonos a echar unos cuantos. No, él se humilla y dice, bueno, que Dios diga, ¿verdad? Porque Moisés estaba seguro de lo que Dios había dicho de él, de Aarón y de sus hijos. Cuando nosotros miramos la sabiduría de Moisés, en este tiempo, yo le podría decir que usted deje que Dios pelee por usted. Nunca te defiendas, si están hablando de ti, déjalos. Que en el momento de Dios, Dios le va a pedir cuentas a la gente. Hasta a mí nunca me va a decir, ver defenderme. A mí Dios me enseñó a que Él me defiende desde un principio. Y me enseñó cuando yo trabajaba. ¿Le cuento o no le cuento? Había un manager que me hacía la guerra, pero me hacía la guerra. No quería que fuera al baño. Me hacía la guerra. Total que me hacía la guerra de todo. Y empecé a leer la Biblia y el Señor me dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Bueno, dije yo. Pero yo estaba orando por eso. La noche cuando llego al servicio, de repente estaba dirigiendo una anciana de la iglesia y la agarra en lenguas el Señor y dice el Señor que no metas tus manos,
porque si tú metes tus manos, yo ya no te defiendo. Yo sabía que era para mí. Ok, Señor. No metí mis manos. No pasó ni una semana y lo corrieron. Porque así es Dios. Dios te defiende. Dios te defiende. Tú no ocupas defenderte, Dios te defiende. Dele fuerte las palmas al Señor, porque Él es el que nos defiende. Él es el que nos defiende de una forma grande. Así que cuando usted se le levante la guerra, Dios te defiende. Él sabe lo que es justo e injusto. Imagínense qué tremendo. Estamos viendo el sacerdocio, y esto también se compara a la autoridad de Cristo. Y cuando el enemigo quiere venir a hacer ¿qué? Las suyas, porque vendrá el falso profeta, el anticristo, la bestia, a querer tomar ¿qué? Autoridad sobre el mundo entero. Pero no van a venir con la verdad de Dios, sino con mentiras. Cuando nosotros miramos, la guerra de autoridad siempre está, todo el tiempo. ¿Por qué usted cree que a usted le quieren quitar la autoridad en su casa con sus hijos? Porque Dios tiene una ¿qué? Un plan de autoridad, y en todas las áreas se mueve. Por eso es de que los padres en este tiempo tienen que fajarse los lomos y tener la autoridad de Dios, porque el enemigo siempre quiere ¿qué? Usurpar el puesto de autoridad en todas las áreas que usted lo mire. Siempre quiere usurpar el puesto de autoridad. Por eso es de que usted tiene que estar bien alineado con la palabra y con discernimiento. Por eso cuando usted mira niñitos que, oiga, no los pueden ni educar, oiga. Eso es triste ahora, ¿sí o no? No los pueden ni educar. Ellos mandan, ¿sí o no? No en todas las casas, pero hay niñitos que mandan a sus papás. Si no se hace lo que el niñito dice, óigame, le arruinaron todo el día al papá. Y ese es un espíritu demoníaco. Porque la autoridad tiene que estar siempre en el hogar. Por ahí vi una pareja que, un niño de 1 año y medio, 2 añitos. Vente. Dios mío, así, ¿qué pasa con esta gente? Vente, y hasta le ofrecían el celular para que se fuera. Un niñito tan chiquito que lo puede agarrar de la mano, sentar en una silla y vámonos. Pero es lo que pasa ahora. ¿Se sienta qué? Autoridad. Autoridad no quiere decir que les vas a golpear, autoridad no quiere decir que los vas a abusar. Autoridad se quiere decir quién manda, de quién pone las reglas. ¿Sí o no? Porque el que paga, manda. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Seguimos. Y si usted corrige, dice que usted es amargado. ¿Sí o no? Que usted es abusador. Pero la gran realidad es de que si los papás no corrigen a sus hijos en su casa, allá afuera sí hay corrección. Allá afuera sí hay corrección y es dura. Es mejor nosotros crecer con el discernimiento de Dios que sí, porque de repente usted oye unos casos aquí que los jóvenes le pegan a los papás, los niños les pegan a los papás, y los papás le tienen miedo a los hijos. ¿Sí o no? Y es algo triste, algo terrible. Y ahí se mira donde un padre o una madre no tienen ¿qué? Autoridad. Entonces cuando nosotros miramos esta escritura, miramos que siempre el diablo va a querer quitar lo que Dios pone, siempre, en todo momento. Mira lo que dice. Ya nos metimos a esto, vamos a salir de esto. Dice, mañana vamos a ver quién es el que escoge Dios. Y dice, hagan lo siguiente: traigan los incensarios de Coré y de sus compañeros, pónganles brasas, échenles incienso y colóquenlos mañana delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja es el que le está consagrado, y basta ya, levitas.
Luego dijo Moisés a Coré: óigame, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes de entre el pueblo de Israel, y que esté cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presten el servicio al pueblo? O sea, Coré era ¿de quién? ¿De los qué? Levitas. ¿Quiénes son los levitas? Y aparte de eso, ¿qué hacen los levitas? La alabanza. So, sí tenían parte en alabar, pero querían ¿qué? Más. Querían el sacerdocio. Y es triste cuando alguien no se conforma con lo que Dios le da. ¿Sí o no? So, miramos que hay un problema serio. Y el Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de Él. Porque ¿cuál es el momento especial donde se siente la presencia de Dios? La alabanza. ¿Sí o no? Ese es el momento donde usted, si usted se mete, óigame, el cielo desciende y uno siente su gloria. So, Moisés le está diciendo: oye, reflexiona, ¿no? Está diciendo: reflexiona de lo que está pasando, mira lo que el diablo te puso en la mente. Moisés todavía lo estaba queriendo ¿qué? Persuadir que se arrepintiera, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace Cristo cuando nosotros nos queremos desviar? Nos empieza a hablar, empieza a persuadir, empieza a tocar, empieza a tratar con nosotros. Pero si seguimos, ¿quién tiene la culpa de su propio mal? Uno mismo. ¿Qué pasó con Balán? A Balán, oye, le tuvo que hablar la bestia, ¿da? ¡Ay! No, mira la espada que está ahí enfrente. Me estás dando, ya no puedo. Porque el hombre muchas veces es ¿qué? Duro de corazón, necio. ¿Sabe que algo le hace daño? Y ahí está. ¿Sí o no? Como la droga, ¿saben que le hace daño? Pero ahí está. La persona que está con una relación tóxica, que lo quiere matar, y ahí está. No, va a cambiar. Va a cambiar. ¿Cuál va a cambiar? No cambia. Es la verdad. No cambia. Siempre es una ingenuidad, entre comillas, pero simplemente se llama ¿qué? Necedad. ¿Sí o no? ¿Te vas a ir al infierno? Nah, me voy a arrepentir antes. Que se va a andar arrepintiendo. ¿Sí o no? Seguimos. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Miren lo que dice el Señor, versículo 10. El Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de Él. Y ahora ambiciones también ¿qué? El sacerdocio. Entre los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice: no desearás lo de tu prójimo, ¿sí o no? La ambición fue la que llevó a Judas a vender a Cristo Jesús. Lo vendió por unas monedas ¿de qué? De plata. La ambición, el Señor siempre nos dice que nos cuidemos ¿de qué? De la ambición, de ambicionar lo que no es tuyo, lo que otra persona tiene. ¿Sí o no? Porque es malo. Entonces le dice en el versículo 10: ¿ambicionas también el sacerdocio? Realmente Aarón no es nadie para que hable mal de él. Es contra el Señor contra quien tú y tus compañeros sean ¿qué? Revelado. Aarón solamente estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Aarón no quiso que lo llamaran, simplemente le estaba haciendo ¿qué? El trabajo de Dios. Pero por ahí dicen que siempre tiene que haber un pelo ¿en qué? En la sopa. Moisés le dice: no estás peleando contra Aarón,
Estás peleando contra Dios. Luego Moisés manda a llamar a Datán y Abirán y los hijos de Eliab, pero ellos no respondieron: no queremos ir. Versículo 13: ¿te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corre como el agua para hacernos morir en el desierto, que además quiere ser nuestro jefe supremo? Fíjese lo que está aconteciendo. ¿Cuánto pueden ver eso? Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y miel corra como el agua, ni nos has dado campos ni viñedos. Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos. No nos iremos a verte. Se estaban ¿qué? También ¿qué? Rebelando. Cuando usted mira esta escritura, usted mira que empiezan a hablar ¿de quién? De Dios. Porque la Biblia dice que cuando los saca de Egipto, le dice que los iba a llevar a una tierra que produce ¿qué? Leche y miel. Y que les iba a dar viñedos que ellos no plantaran. Y todo eso lo dijo Dios. Pero en la rebelión de ellos se quedaron ciegos y empezaron a hablar ¿de quién? De Dios. Como cuando la gente dice: es que ese milagro no es de Dios. ¿Sí o no? O como cuando la gente dice: esa liberación es del diablo. ¿Y cómo si el diablo no puede echar al diablo fuera? ¿Cuántos han escuchado eso? Se habían quedado ¿qué? Ciegos espiritualmente. Cuando la gente está ciega espiritualmente, se rebela contra Dios y no mide la maldad que hace. Miren lo que dice la palabra. Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Ya viene la queja ¿de quién? De Moisés para con Dios. Dice que en aquel tiempo, dice que el Señor Jesucristo ya no vendrá para quitar el pecado, vendrá para juzgar la tierra. Porque vino a esta tierra y mucha gente dice ¿qué? Yo no quiero a Cristo. Mucha gente lo dice, ¿sí o no? Uno le predica el evangelio y dicen: venga otro día, ay, mañana, después, no tengo tiempo. ¿Sí o no? Y siguen haciendo sus maldades. Y ahorita se está predicando ¿qué? El evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Y Dios por todos lados está hablando con pestes, con tanta cosa, que Cristo viene y que son tiempos últimos, principio de dolores. Y la gente dice: es que no tengo tiempo. Pero la Biblia dice que para todo hay ¿qué? Tiempo. Y el mejor tiempo tiene que ser ¿para quién? Para Dios. Porque si nos levantamos en la mañana es porque Dios nos dio un día más de vida. La Biblia dice: no acepte sus ofrendas. Yo no le he quitado a ellos. Fíjese, entonces primero le dice: no acepte sus ofrendas. Luego le dice: ¿sabes qué, Señor? No les he quitado nada a ellos, nunca les he hecho daño, al contrario, les he hecho cosas buenas. Eso es lo que Moisés le está diciendo. Le estaba diciendo: he dado el bien y me han pagado mal. Eso es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Después Moisés dijo a Coré: preséntese mañana tú y tus compañeros delante del Señor. Aarón también estará ahí. Que cada uno lleve su incienso y le ponga incienso. Tú y Aarón lleve también su incensario y lo pondrán junto con los otros 250 delante del Señor. Iban a hacer todo lo que se hacía ¿qué? Cuando ellos adoraban, cuando ellos hacían los inciensos para Dios, todo lo iban a hacer conforme a lo ordenado por Dios. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: apártese de ese pueblo, que yo voy a destruirle en un momento. Se encendió la ira ¿de quién? De Dios. Pero ellos, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, dijeron: oh Dios, tú que das la vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? ¿Qué vino a hacer Cristo?
Él vino a interceder ¿por quién? Por todos nosotros. Porque en el sacrificio de Cristo le da la oportunidad a aquel que quiera ser salvo, aquel que quiera dejar ¿qué? El pecado. Porque cuando Cristo regrese, ya no por lo del pecado, sino por hacer juicio, los que recibieron a Cristo ya van a estar ¿qué? Las bodas del Cordero. Es más, dice que nosotros vamos a ir con Él ¿para qué? Para reinar. Ahorita nosotros tenemos que echarle ganas, llegar hasta el final, que nada nos estorbe, que no haya nada que nos detenga, sino avanzar hacia adelante. Y si en el camino alguien tropieza, levantarse, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y de ahí lo levanta el Señor. Alabada sea la gloria de Cristo Jesús. Miren lo que pasa. Y el Señor le responde a Moisés: dile a los israelitas que se aparten de la tienda donde está Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó siguiendo a los ancianos de Israel y fue donde estaba Datán y Abirán. Entonces él le dijo al pueblo: apártense de las tiendas de estos hombres perversos y no toquen nada de lo que les pertenece. No vayan a hacer que también ustedes mueran por el pecado de ellos. ¿Cuántas veces usted ha sabido que a veces hay cosas que son como anatema, que no las puedes ¿qué? Tocar? La Biblia dice que le dijeron que aún las pertenencias de ellos no las ¿qué? No las tocaran. La palabra del Señor nos habla todo eso. Dice: apártense de estos hombres perversos y no toquen nada de lo que les pertenece. No voy a hacer que también ustedes mueran por el pecado de ellos. El pueblo se apartó donde estaba Coré, Datán, Abiram. Datán y Abirán estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Miramos, todo esto es sombra de ¿qué? De lo que había de venir, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es como un mar donde se echa una ¿qué? Una red, y se sacan peces buenos y peces ¿qué? Malos. Y en el momento donde está todo, todavía no se escoge a nadie. Eso es hasta en el último ¿qué? Momento, donde habrán unos a la derecha y otros ¿qué? A la izquierda. Por eso es de que nosotros tenemos que caminar de tal forma de que nos sienten ¿qué? A la derecha, donde están los benditos del Señor. La palabra del Señor en el versículo 28 dice: y Moisés continuó con esto: les voy a probar que el Señor, quien me ha enviado a hacer todas estas cosas, que no las hago yo por mi propia voluntad, si estos hombres mueren de muerte natural como los demás hombres, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen y caen vivos al fondo de la tierra, entonces sabrán ustedes que son estos hombres los que han menospreciado al Señor. Tremenda esa oración de Moisés, ¿verdad? Era manso, pero tenía ¿qué? Autoridad del hombre. Y la Biblia dice que era el hombre ¿qué? Más manso. Más manso. Pero mire, esta oración tenía ¿qué? Una autoridad tremenda. Y cuando Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Óigame, esto debe haber sido terrible. Y se tragó a todos los hombres que se habían unido con Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Se abrió la tierra y se tragó ¿qué? A ellos, a sus familias y todo lo que tenían. Por eso es de que la Biblia dice:
que si crees en Jesucristo, tú y tu casa será ¿qué? Salvo. Pero cuando la gente se dedica a otras cosas, su casa también va ¿qué? A lo mismo. Sí, porque usted se da cuenta, hay gente que de repente tiene una línea de hacer algo malo y sus hijos, nietos, ¿sí o no? Gente que sirve a Dios, también sus hijos, sus nietos, es una línea. Entonces cuando nosotros miramos esto, entonces cuando Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se los tragó a todos. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas, y luego la tierra se volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre ellos los israelitas. Vivos descendieron al mismo infierno y se los tragó todo, porque se dejaron minar del enemigo la mente. Por eso es de que nosotros debemos de leer la Biblia y siempre estar conforme a la palabra, conforme a la palabra. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú te das cuenta quién es una persona cuando estás hablando con ella? Cuando estás hablando con ella te vas a dar cuenta quién es una persona. Los otros tenían buen puesto, tenían autoridad, pero se dejaron influenciar ¿por quién? Por Coré. Son nosotros en el reino. Lo único que puede hacer el enemigo es ¿qué? Engañar. Dice que después de que sea atado va a ser soltado a ver quién engaña. Por eso es de que de toda cosa guardada ¿qué? Guarda tu corazón, guarda tu mente, guárdate de todo. Cierra los oídos para lo malo, no importa de quién venga, y abre tus oídos para la verdad de Dios. Porque en este caminar te vas a encontrar con muchas cosas, muchas cosas. Esta historia nos enseña a nosotros que siempre, a mí en el caminar de Dios siempre va a haber malo y bueno, justo e injusto, pero al final todo el mundo recibe su retribución conforme a lo que ha sembrado. Conforme a lo que ha sembrado, eso es lo que va a recibir. Así que si hacemos cosas buenas, recibimos ¿qué? Cosas buenas. Nos conviene hacer lo bueno delante de Dios. Nos conviene sembrar lo bueno. Póngase de pie.